Vamos a averiguar, a calcular el mínimo común múltiplo de dos números, concretamente del 4 y del 6. El mínimo común múltiplo del 4 y del 6. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer por el método artesanal. Vamos a ver, vamos a poner aquí el 4. El 4. Múltiplos del 4 sería el 4, el 8, el 12, el 16, 5 por 4, 20, 6 por 4, 24, 4 por 7, 28, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el 6, los múltiplos del 6. Sería el 6, el 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, y así sucesivamente. ¿Vale? Fijaros que la palabra, el nombre de mínimo común múltiplo lo dice todo. Estamos buscando múltiplos comunes. El 4 y el 6 tienen una serie de múltiplos que son comunes. Concretamente, el 12, lo veis que son comunes, vuelven a tenerlo en el 24 y siguiendo un poquito para adelante tendríamos otros más, ¿vale? Bueno, pues resulta que de todos los múltiplos que son comunes, el 12, el 24, múltiplos comunes, te piden el mínimo. El mínimo es el 12, luego está claro que el mínimo común múltiplo de 4 y de 6 es 12. Este método se llama método artesanal, porque tienes que poner todos, una parte de los múltiplos del número, otra parte de los múltiplos del número y ver dónde coinciden, y así averiguar el que es el múltiplo común más pequeñito, ¿vale? Daros cuenta de que estos números tienen ese mínimo común múltiplo que es 12, ¿vale? Vamos a ver ahora el mínimo común múltiplo, pero por el método óptimo. Y vamos a coger dos números diferentes, que son el 20, ¿vale? Mínimo común múltiplo de 20 y de 30. Venga, vamos a ver. Si yo hago la descomposición en factores primo, 20 entre 2 da 10, 10 entre 2 da 5, 5, 1. Luego, el 20 sería 2 al cuadrado por 5. Y el 30, entre 2 daría 15, entre 3 daría 5, entre 5, 1. Con lo cual el 30 es 2 por 3 y por 5. ¿Vale? Bueno, pues para el mínimo común múltiplo, por el método óptimo que es este, yo tengo que coger los comunes, aunque diga mínimo, es todo lo contrario, ¿vale? Es como la luna, engaña. El mínimo no es el mínimo, sino hay que coger todo lo que se pueda. Entonces cojo los comunes, ¿qué significa? Comunes tengo el 2, los factores comunes son el 2 y el 5, ¿lo veis? Que están en los dos lados, son comunes. Bueno, pues cojo los comunes, el mínimo común múltiplo sería igual a coger los comunes, que serían el 2 y el 5, y los no comunes, que sería el 3. ¿Vale? Los cojo todos, los comunes y los no comunes, y lo elevo al máximo exponente. Por ejemplo, el 2 está al cuadrado aquí y está al 1, es como si estuviera un 1 ahí. Pues pongo al cuadrado. El 5 está al 1 aquí y al 1 aquí, como si estuviera un 1 aquí y aquí, ¿vale? Pues entonces lo dejo como está. Y el 3, que pues lo pongo como está. Entonces, si yo hago esto, yo sé que el mínimo común múltiplo será igual 2 por 2, 4, por 5 y por 3, y eso da 60. Luego el mínimo común múltiplo de estos dos números, de 20 y 30, sería 60. ¿Vale? Fijaros de una cosa. Vamos a hacerlo ahora por el método artesanal para que lo sepamos, para que lo veamos. Vamos a ponerlo en otro color. Un segundito. Fijaros. Los múltiplos del 20 serían el 20, el 40, el 60, el 80. Los múltiplos del 30 serían el 30, el 60, el 90, 120, etc. Fíjate que siguiendo el método artesanal, ahora el método artesanal, tenemos que estos coinciden otra vez en el 60, ¿lo veis? Que es lo mismo que aquí. El método artesanal sería este que hemos hecho y el método óptimo es este que hemos hecho en azul, ¿vale? Vamos a hacer ahora
el cálculo del máximo común divisor por el método artesanal. Vale, vamos a poner el mismo ejemplo que antes. Vamos a poner el número 20 y si vamos a calcular, ahora estamos hablando de divisores. Vamos a calcular todos los divisores del 20. Yo ponía aquí el 20 y ponía el 1. ¿El 20 es divisible entre 2? Por supuesto. 20 entre 2, 10. ¿Vale? ¿Es divisible entre 3? No. ¿Es divisible entre 4? Sí, entre 4 sí es divisible porque 20 entre 4 daría 5. Y ya vemos que esta parte y esta parte se han unido y estos son todos los divisores del número 20. Vamos a hacer lo mismo con el número 30. Todos los números tienen como divisor el 30, bueno, el mismo y la unidad. ¿Es divisible entre 2? Por supuesto, da 15. ¿Es divisible entre 3? Por supuesto, y da 10. ¿Es divisible entre 4? No. ¿Es divisible entre 5? Por supuesto, y da 6. Y como veis, esta parte y esta parte se han unido, y entonces estos son todos los divisores del 30. Fijaros ahora que el nombre del máximo común divisor dice que estoy buscando divisores comunes. Divisores comunes, aquí lo tenéis, divisores comunes. Bueno, pues yo voy a ver que los divisores comunes, por ejemplo, serían el 1, por ejemplo el 2, por ejemplo el 5 y el 10 y ya no tiene más, ¿vale? Porque no hay más comunes, ¿vale? Bueno, pues entonces, de todos los divisores comunes, que son los que he puesto en azul, a mí me interesa el máximo, es decir, el 10. Luego el máximo común divisor que se pone en mayúscula de 20 y de 30 es el número 10, porque es de todos los divisores comunes el máximo, ¿vale? Ese es el concepto del máximo común divisor y así se halla por el método artesanal. Vamos a hacer ahora el mismo ejemplo, pero por el método óptimo. Para ello yo cojo el 30, ¿vale? Y lo descompongo en sus factores primos. Entre 2 a 15, entre 3 a 5, 5, 1. Con lo cual el 30 es lo mismo que 2 por 3 y por 5. Y por otro lado, el número 20, si lo hago la descomposición en factores primos, tendremos 10 a 2 a 5, 5, 1. Con lo cual 2 al cuadrado por 5. Vale, para el máximo común divisor, como es un mentiroso, el mínimo y el máximo son mentirosos, en vez de máximo, que es lo que dice el nombre, vamos a coger lo más pequeño. Es decir, solamente vamos a coger los comunes. Comunes tenemos el 2 y el 2. Lo pongo aquí. Y el 5 y el 5. Y además elevado al mínimo exponente. Solo los comunes y elevado al mínimo exponente. El 5 en los dos tiene como si fuese un 1, luego se queda como está. Y aquí tenemos que el 2 está elevado a 1 y aquí está elevado al cuadrado. Como hay que coger el mínimo, pues pongo el 2. 2 por 5, 10. El máximo común divisor sería el número 10. Igual que antes, pero lo hemos hecho por el método óptimo, ¿vale? En este curso, en primero y en segundo hay que hacer los problemas. Hay problemas que hay que hacerlo por el método óptimo, obligatoriamente, y hay otros problemas que hay que hacerlo por el método artesanal, que es el que vimos antes. Así que no se puede elegir siempre una sola forma de hacer el mínimo como múltiplo o el máximo como un divisor, ¿vale? Venga, hasta luego.